Hola, buen día para todos. Qué bueno poder compartir con ustedes un nuevo tema. Pastor. Mi hermano Eliezer, muy buenas. Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oh, qué bien. Queríamos hoy compartir un tema importantísimo. Todos los temas son importantes, pero hoy queremos tomar el tema de la salvación. Una pregunta sería, ¿qué es la salvación, pastor? Wow, sí. La salvación, bueno, tiene dos contextos. Uno, visto desde el mundo, lo podríamos ver como si alguien necesita o está en una situación de dificultad, levanta la mano a decir, auxilio, ayuda, sálvame. Ese podría ser un contexto, ¿sí? Pero desde el contexto bíblico, ¿sí? O desde el contexto cristiano, lo podemos llevar a la obra que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? Allí Él tomó un lugar por todos nosotros que habíamos pecado. Él era una persona que no está libre de pecado, pero Él tomó esa decisión de ir por nosotros, morir por nosotros, y por ese inmenso amor fue que Él se puso en lugar de nosotros. Okay. ¿Sí? La Escritura dice en el libro de Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte y que por esta condición todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, otra pregunta, pastor, ¿cómo puede el ser humano ser salvo? Bueno, lo que tú acabas de decir en la cita bíblica de Romanos 3:23, ¿sí? Es que todos habíamos sido destituidos, ¿sí? Entonces la salvación en sí, ¿qué significa? Pues que fuimos liberados de la ira de Dios, ¿sí? Exonerados de la paga del pecado y que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Esto es realmente lo que hace Jesús en la cruz para liberarnos o para librarnos de todo aquello que estábamos separados de la gloria de Dios. Qué bueno. Hay una parte bíblica importantísima y es en el Evangelio de Juan 3:16. Dice que de tal manera Dios amó al ser humano que envió a Jesús para que todo aquel que crea en Él pueda ser salvo y no venga condenación, ¿verdad? Sí, eso está ahí, y hay que tener algo, o hay que hacer una precisión en este texto bíblico, ¿sí? Y es que todo aquel que en Él cree, no en aquel que crea, como tú lo dijiste, sino que es en tiempo presente, no va a ser en un tiempo futuro, sino que es en todo aquel que en Él cree, no se pierda. Y por eso Dios manda a su único Hijo para hacer ese proceso de redimirnos, de acercarnos nuevamente a la presencia de Dios, ¿sí? Porque antes no éramos dignos de estar cerca a nuestro Padre. Ok. Entiendo que también desde el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento está lleno de estas promesas de redención de Dios para el ser humano, ¿no? Y creo que el libro de los Hechos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través de Jesús. Entonces creo que muchos pretenden ser salvos de alguna manera, pero pues ignoran que solamente la salvación fue dada a través de Jesús y en su obra. No hay otro nombre, definitivamente, y es el nombre de Jesús. Y también en el Antiguo Testamento, en Isaías 59, dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes, dice la palabra de Dios. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, ¿sí? Son esos pecados los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Por eso era importante que
que se hiciera esa obra en la cruz, que viniera Jesús a darnos esa posibilidad de ser salvos del pecado, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros debemos entender qué es la salvación, ¿sí? Y es que Jesús vino a quitar toda aquella opresión que había en nosotros, que era el pecado, porque la palabra de Dios dice que por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entra la salvación también al mundo. Entonces, y ese es Jesús de Nazaret. Muy bien. Ahora decimos que ya la salvación está ya hecha a través de Jesús. La pregunta es, ¿cómo yo puedo ser salvo? A partir de que hay muchas personas que dicen, venga, yo creo que necesito la salvación es gratis, porque es un regalo, pero pues a veces nosotros que consideramos que necesitamos hacer algo para ser salvos. ¿Qué opinas? Claro que sí, mira, realmente hay unos pasos para ser salvos, ¿cierto? Y uno de ellos es conocer el plan de salvación, que lo acabamos de definir. Acabamos de definir qué era el plan de salvación, qué fue lo que vino a hacer Jesús para darnos la posibilidad de acercarnos a nuestro Padre, ¿cierto? Entonces, ese es el primer paso, ya eso nos quedó claro. Sí. El segundo paso es creer en el Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios en Hechos 16:30. Hago una revelación aquí antes de leerlo. Pablo y Silas estaban en la cárcel, y mientras ellos estaban allí, sí, ellos oraban, ellos cantaban, y Jesús vino y les da la libertad. El carcelero que los tenía allí en la prisión, en un momento él se confundió, y tanto así que tomó la decisión de suicidarse, de quitarse la vida, ¿sí? Pablo en voz en cuello le grita: no haga eso, aquí estamos, nadie se ha ido, ¿sí? Y ahí es cuando este carcelero entiende que es Dios obrando en ellos, y va y busca a Pablo y así le dice: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y Pablo le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, el segundo paso es creer en el Señor Jesucristo. Está puesto, está ahí en la palabra de Dios, ¿sí? Es bien importante. Son unos pasos muy sencillos que lo voy enumerando: conocer el plan de salvación, creer en el Señor Jesús, y el tercer paso es confesar que Jesús es el Señor. Y lo sustentamos aquí en Romanos 10:9. ¿Qué dice, pastor? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que confesar. O sea, no basta solamente con creer. Hay que confesar. Creemos y confesamos que el Señor, que Jesús es el Señor. Y está escrito que seremos salvos. Estamos aquí en el contexto, estamos diciendo, basados en la palabra de Dios, que tenemos que confesar que Jesús es el Señor. ¿Sí? Entonces, esos serían los 3 puntos básicos para yo ser salvo. Pero hay un cuarto punto. Hay un cuarto punto, y es que debo cuidar mi salvación. O sea, ya sabemos nosotros que la salvación es un regalo de Dios, ¿sí? Eso ya lo tenemos claro, que la salvación es un regalo de Dios, y no podemos quedarnos ahí pensando en que ya ahí terminó todo. No, yo debo cuidar la salvación. Y vamos a ir a Filipenses 2:12. ¿Qué nos dice Filipenses 2:12? Aquí en la bendita palabra de Dios dice: por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente debo pensar que si hay alguien a mi alrededor, Dios me va a estar vigilando. Pero si estoy solo, creer que Dios no está ahí es un error. Yo debo cuidar mis actos, mi forma de actuar, mi forma de ser, tanto cuando estoy con ustedes como también cuando estoy solo. ¿Qué es lo que hago? Debo cuidar mi comportamiento, mis acciones, lo que le he prometido a Dios, lo que yo confieso públicamente, lo debo también hacer allá en la intimidad con Dios de esa misma manera. Debo comportarme de la misma manera, ¿sí? Esa es una forma de cuidar mi salvación, ¿sí? No solamente cuando me estén mirando. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Concluir que la persona que es salva debe de vivir como en ese nivel o en ese propósito. Si ya es salva, vivir de esa manera. Creo que hay mucho que hablar sobre este tema, y queremos decirles a todos, si quieres hoy, si hay una persona que dice mi vida como estoy viviendo y si hoy partiera a la eternidad, posiblemente no sería salvo, pero hoy es el momento, hoy es el día. La Escritura dice, hoy es el día de salvación. Si alguien a través de esta charla corta sobre el tema de la salvación quisiera aceptar a Jesús en su corazón y poderlo confesar y poder vivir en el plan de salvación, pues qué bueno sería y saludable sería que nos lo hicieran a conocer. Así que qué bueno. Un abrazo para todos. Bendiciones.